famosa guerra de desinformación. Hay quienes dicen que sería la Secretaría de Gobernación la que va a organizar los comicios. Eso tampoco está planteado en la iniciativa y hay que comunicarlo una y otra vez. El presidente dijo, un escritor no se puede repetir, pero ante estas mentiras esparcidas de forma alarraquiana en redes sociales y en medios tradicionales, hay que puntualizarlo una y otra vez. Lo que sí plantea la iniciativa y lo que no plantea, porque ya de plano, para que una mujer diga, es que yo no quiero que pase esto porque mi INE es muy valiosa y me la piden en el banco y sí funciona y es mi identificación, no quiero que me la quiten. Bueno. Ahorita que estabas diciendo cosas descabelladas, y mira, esto no, o sea, era un especialista en un espacio de opinión en donde decía, se quiere reducir a 300 los diputados porque como Morena tiene la mayoría, entonces Morena se quedaría con todos esos 300 prácticamente, ¿no? O con la gran parte llegando hasta casi los 300. O sea, qué maneras de construir las cosas de plano desde una voz supuestamente mucho más preparada y mucho más informada sobre lo que contiene la reforma, que no tiene nada que ver con esto. Es una brutalidad de verdad lo que se escucha, no solamente en la calle, en espacios de opinión y en espacios pues, supuestamente académicos. Y dicen que es un riesgo también que la gente decida quién debe ser consejero electoral o magistrado, porque la gente no está capacitada. Es esta visión que la democracia en realidad no funciona, es una visión autoritaria, que otros decidan por nosotros porque somos una bola de iletrados. Y claro, hay una estigmatización. Indican quien apoye esta reforma quiere decir que no estudió ni la prepa. Así andan, ¿eh? Así andan, así andan. Y fíjate, siempre defendieron esta idea de la democracia de que 50 más 1, entonces ya ganamos. O sea, un voto de diferencia ya tendría que establecerse que estamos en el ámbito de la democracia porque está ganando una mayoría. Ahorita no, ahora resulta que todo tiene que ser por consensos, porque si no, entonces ya no estamos hablando de democracia. Y otra cosa que Claudio X González planteó el otro día también, no podemos hablar de democracia si no hablamos de alternancia, confundiendo la alternancia con la democracia. Entonces es en sus términos o no es democracia. Así es, ¿no? Pues en nuestros términos también vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar más de este asunto, si les parece. Bueno, ya regresamos y tienes razón, estimado Azul, incluso cuando utilizaban las aplanadoras legislativas, se quedaba atrincherada a la izquierda, no le hacían caso, no les importaba y decían, no, así es la democracia y la gente nos dio un mandato de gobernabilidad y lo que diga el PRI y el PAN, como sostiene López Obrador, muchos de los acuerdos en otras partes, ni siquiera en el propio Congreso, ¿no? Algunos cuantos notables decidiendo el futuro del país. Por ejemplo, el Fobaproa, cuando aumentaban impuestos, cuando decían vamos a procurar que la corrupción no quede dentro de la Constitución, vamos a ponernos de acuerdo para, como si fuera un pastel, repartirnos el presupuesto. O sea, todos los enjuagues en otra parte, ni siquiera en el Congreso, unos cuantos decidiendo por muchos y claro, algunos legisladores bien contentos porque les tocaba su mochada. Y en medio de todo esto, los medios tradicionales y también los medios públicos estamos debatiendo la reforma electoral porque vale la pena dar el debate, vale la pena explicarla. En la Universal Reforma andan hablando precisamente de cómo se está configurando la oposición legislativa. Estamos ya incluso como Alito es el mil máscaras, se puso la máscara otra vez de aquí no va a pasar la reforma constitucional del presidente porque todo hace daño. Cuando se apoyaron de las Fuerzas Armadas, ahora Alito, el mil máscaras, dice estamos firmes y no va a proceder la reforma de López Obrador. En eso andan las narrativas de la Universal y Reforma, ¿no? Sí, en una cosa que ya habían anunciado, venían anunciando desde hace meses, desde el principio de esta discusión, nada más que ahora va acompañada de una buena batería de desinformación, pero se sostienen en que no van a aprobar esta reforma electoral y donde sí hubo, pues, digamos, sorpresa por el hecho de que sigue formando parte de un proyecto político, es cuando ayer el senador Ricardo Monreal dice
bueno, pues yo también me la voy a llevar tranquila y voy a escuchar estas otras voces que evidentemente esa es una forma de decir vamos a negociar con la oposición. Así se leyó. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer el senador Ricardo Monreal. Hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones, que es lo que nos obliga y lo que nos exige los ciudadanos de todos los niveles y de todos los partidos y creencias. Así lo haremos. Así es de que mientras estemos aquí, no deben de preocuparse. ¿Y para qué ponemos a Monreal? No es para provocar a los obradoristas, sino para señalar lo que está diciendo el coordinador de Morena en el Senado. López Obrador le podría decir, no me ayudes, compadre, porque el presidente ha sido muy claro. Dice, esta reforma es democrática, es indispensable, queremos blindar hacia un futuro y es parte de una misión histórica. No quiero que me digan, oiga, ¿y usted qué hizo para cambiar el sistema electoral? Fue presidente y todo sigue igual, ¿no? Dice, cuando menos en la revisión histórica estará que yo puse esta iniciativa constitucional. Pero Monreal, por ejemplo, se difundió un video del domingo que fue recibido en un restaurante en el cual había una mayoría de personas que participaron en la movilización entre aplausos, en defensa, entre comillas, del INE, porque es en defensa de otras cosas, no solo del INE, y lo recibieron como torero a Ricardo Monreal y él lo goza, ¿no? Se deja apapachar por la oposición. Se deja apapachar y ya hay una lectura, digamos, amplia de qué es lo que está pasando con Ricardo Monreal. Incluso hoy el cartón de Helio Flores, pues lo pone muy clarititito, la verdad, a ver si lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos un Ricardo Monreal viendo ahí la marcha y diciendo, toda esta gente necesita un líder, ¿no? Hablando de la marcha del domingo, porque sí, o sea, lo que pareciera es que está volteando ya hacia un otro lado de este proyecto político que supuestamente es el que pues estaba defendiendo o digamos como parte de Morena y de toda esta propuesta. Bueno. Oye, ¿y no es increíble que tenga senadores que funcionan como acólitos? O sea, tiene senadores que le rinden pleitesía y lealtad aliados absoluta, ¿eh? ¿Cómo le hizo Ricardo Monreal? Habría que investigar. Tiene sus aliados dentro y fuera de Morena, claro, o sea, lo vimos el otro día, ¿no? Con este desplegado o este comunicado de solidaridad que se armó. Todas las bancadas de la oposición completitas apoyaron a Ricardo Monreal, parte de Morena también, y no hay más que escuchar también, la verdad, de qué manera ahora se habla de un Ricardo Monreal en los medios tradicionales, sí, ¿no? Ahora resulta que es el demócrata, el conciliador, bueno, todo esto nos habla pues de un proceso que se está viviendo y yo no sé tú qué pienses, pero a mí me pareció que hoy el presidente parte de lo que dijo se lo dedicaba a Ricardo Monreal y bueno, de hecho la pregunta estuvo planteada a partir justamente del planteamiento de ayer de Ricardo Monreal y el presidente responde a la oposición, pero por ahí también le responde a Ricardo Monreal. Vamos a escuchar. Dicen los del PRI, los del PAN, no va la reforma constitucional, porque queremos que se sigan destinando 20,000 millones de pesos y que siga ganando un consejero hasta 300,000 pesos y que si se va a casar se le dé una compensación. Queremos que viajen por todo el mundo, además para poder contratar como asesores articulistas o a intelectuales orgánicos. Queremos que no sean 300 diputados, sino 500, que solo 300 sean electos por nosotros, por los ciudadanos, y que 200 los elijan nuestros líderes de los partidos. Vamos a suponer que eso la gente lo quisiera. Bueno, pues sí. Pero resulta que la gente no quiere eso. Está demostrado en las encuestas. No, la gente quiere participar para elegir a los consejeros
Y la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300. Y la gente quiere que no haya plurinominales. Y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones. Entonces nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. Es una reforma de lo lógico, lo democrático, son consignas y son peticiones populares que vienen de tiempo atrás, no se las inventó López Obrador, y que dice, bueno, está bien, ya que se vote esta reforma electoral, ya que cada quien defina sus posiciones, aunque ya sepamos más o menos cómo viene la cosa, pero que queden exhibidos, cada uno en su lugar en este momento histórico. Entonces, que se vote, no hay problema. Tengo un plan B, que sería enviar una reforma a la ley electoral sin que esta reforma fuera constitucional, y tenemos la mayoría simple. Sin embargo, sí vale la pena desde ahora ir comentando que tendrá dificultades, que esta propia reforma, este plan B de López Obrador, pueda tener los alcances que tiene una reforma constitucional. Porque de entrada, ¿no?, estamos hablando, por ejemplo, déjenme, les digo lo que dice el artículo 52 de la Constitución. Dice, la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas electos según el principio de votación mayoritaria. 200 diputadas y diputados serán electos según el principio de representación proporcional. Entonces, por consecuencia, la reforma de López Obrador, vía una ley secundaria, pues no puede contravenir lo que indica la Constitución. Se va a topar con pared en ese tipo de medidas que se querían lograr con una reforma constitucional que implicaría el apoyo necesario de una parte del PRI, como sucedió con el tema del ejército. No obstante, veremos qué sí puede incluir y en su caso que signifique un avance en la dirección correcta, ¿no? Eso es una parte. También la Constitución marca que los consejeros electorales deben ser electos por el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Y qué quiere López Obrador en su iniciativa? Que los consejeros sean electos por la gente, porque lo mismo también considera la población que sería importante para democratizar a la institución. Bueno, la Constitución no ayudaría, o sea, como están las cosas, pues no podría ser constitucional lo que plantea la reforma, ¿no? Si ese fuera el caso. Entonces vamos a escuchar parte del plan B de López Obrador. Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería, pues, la reforma constitucional, pero como son intereses, pues, de los oligarcas que no quieren la democracia. ¿Todavía usted cuenta con el apoyo de toda la bancada en el Senado de la República para sacar incluso una reforma legal? Siempre hemos tenido el apoyo. Bueno, pues sí, como dices, es el plan ideal, es la reforma constitucional. Vamos a ver de qué se trata esto que nos está planteando, nos está adelantando el presidente que se va a proponer. Y mientras tanto, pues otra cosa que es importante es seguir informando sobre de qué se trata la reforma, y un poco lo estaba resumiendo hace unos momentos, lo escuchábamos cuando hablaba de lo que en realidad están defendiendo los diputados y los legisladores en general de oposición. Ahora, por eso cabe la pregunta al senador Monreal de decir, bueno, ¿qué es lo que está considerando como regresión? Porque si uno lo ve tal cual en función de lo que es la realidad, es decir, que se gasta todo lo que se gasta, que hay una cantidad extraordinaria de legisladores, que no se puede elegir de manera directa a los consejeros, y eso implica que esté tomada la consejería del Instituto Nacional Electoral por los partidos políticos, es decir, todas las implicaciones reales de cómo funciona ahora la democracia y con lo que se está ahora proponiendo, pues sí cabe la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué es regresión? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué es lo que se quiere negociar ahí? Entonces decíamos que informar, porque efectivamente ahora reitera el presidente, hay mucha manipulación
en lo que se dice de lo que es la reforma con respecto a lo que realmente es la reforma. Siempre he dicho que el escritor no debe repetirse, pero el dirigente sí. Después de escuchar algunos de los que fueron a la marcha, el conducto, las correas de transmisión son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación. Pues sí, mucha manipulación. Algunos dicen quiere desaparecer al INE, controlar las elecciones, que Gobernación decida, también va a desaparecer la credencial del elector, se va a cercenar la pluralidad en este país. O sea, no tiene sentido lo que están planteando y por eso, como eso sí, tienen acceso a medios de comunicación tradicionales, también hacer mucho ruido en redes sociales a través de estrategias alquiladas. Bueno, pues hay personas que les están comprando esos cuentos. Vamos a escuchar parte de lo que se manifestó y que refleja una gran ignorancia. Ha dicho una y otra vez el presidente de la República la reelección. No fue a una iglesia, no fue a un templo. Hizo una limpia con chamanes, poniéndole a México al demonio. Y por eso es que reina el demonio. En el tema donde viene la destitución de Córdoba, buscando la forma de que al próximo que él imponga... Pero en la reforma no viene de una propuesta para destituir a Córdoba. Córdoba se va porque concluye con su gestión el próximo año. Es una situación similar, haz de cuenta que va todo de la mano. Con respecto de la defensa del INE, ¿hay algo en particular de la reforma electoral que te preocupe, alguno de sus apartados? Claro que sí, o sea, que este hombre nos vaya a llevar tipo Venezuela, tipo Cuba. Es que si vamos a debatir Oye. y lo primero que dice el otro lado es que estamos en el reino del demonio porque se hizo una limpia con chamanes y salió al revés. O sea, vamos a debatir sobre lo que se puede probar, comprobar. No se supone que a ellos les encanta la ciencia, no se supone que nos dicen que López Obrador está en contra del neoliberalismo y de la educación científica. Bueno, pues no. A ver, entonces, ¿qué podemos debatir ante esto que señalan como hechos? Es que quiere quitar a Lorenzo Córdoba. En efecto, en abril concluye el mandato de Lorenzo Córdoba, por eso se va. Esto no viene en la reforma. Él y otros. Por eso el presidente dice, lean la reforma. Así es. No la han leído, ¿no? Está claro. Pues no, es claro que no la han leído y lo que también es claro es el bombardeo que hay sobre una cantidad impresionante de cosas erróneas que se están diciendo sobre la reforma. Deliberadamente se están diciendo así, ¿no? O sea, esto de que quiere desaparecer al INE. Pero además, cuando hacen la defensa de una pluralidad que se quiere terminar, ¿no? Con esta reforma, pues uno también se preguntaría, pues, ¿de qué pluralidad estamos hablando ahorita, no? O sea, lo mismo que con su alternancia. ¿Cuál alternancia entre el PRI y el PAN? Entonces, de pronto sí vale la pena meterse uno, leer y sobre de lo que se trata verdaderamente la reforma y después discutirlo sobre una base real, verdadera, honesta y franca, y ya sobre eso entonces sí nos podemos poner a discutir, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no soy tan democrático, entonces no quiero que todo el mundo elija, que elijan nada más los partidos políticos. Ok, pero sobre la base de la verdad de lo que está proponiendo la reforma. Y bueno, justamente a propósito de esto, le preguntaron al presidente si entonces no consideraba que se tenían que escuchar las voces de la marcha. El presidente dijo sí, además están en todo su derecho de marchar, nada más que pues no estoy de acuerdo. Creo que no tienen vocación democrática, o sea que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores. Y no tengo duda que muchos de ellos también, para no generalizar, corruptos, clasistas, racistas. Ese es mi punto de vista respetuoso. Es que veníamos de este régimen de simulación en donde se forjó la llamada dictadura perfecta. O sea, la democracia en el fondo no les ha preocupado, sino que la élite siga gobernando. Y esto bien lo dices, una alternancia entre el PRI y el PAN que al final pues parte de lo mismo. ¿No? Incluso, bueno, pues algunos brincaban rápidamente del PRI al PAN y
quienes eran supuestos opositores estaban pactando. O sea, a ver, por ejemplo, Diego Fernández Ceballos, él aspiró a ser presidente, se bajó de la candidatura, bueno, oficialmente no, pero se fue a esconder para que Zedillo hiciera campaña y ganara la elección. Entre otras cosas, Diego Fernández Ceballos ya como panista había cohabitado en Los Pinos con Carlos Salinas de Gortari. O sea, las iniciativas que quería pasar el entonces presidente Carlos Salinas no las enviaba a través del propio PRI, sino mediante Diego Fernández de Ceballos. Había una comunicación muy clara, o sea, sí eran parte de lo mismo, el PRI y el PAN. De eso venimos. O sea, no hay una vocación democrática y esta situación la tiene muy clara el presidente López Obrador. Bueno, a propósito de los simuladores, en el caso de Claudio X González, ha dicho, a ver, quienes están a favor del régimen, vamos a anotarlos en una lista y no vamos a olvidarlos. Así resuelve las cosas, ¿no? O sea, quien está en contra de nosotros, aguas, ¿eh? El autoritarismo en pleno. Y cuando le piden algo, no solo no escucha a la gente, sino lo resuelve con una lanita. Pero es la visión de un sector de la población, ¿no? O sea, es un acto caritativo. Mira, no tengo tiempo para que te pueda escuchar de tu verdadera problemática. Una persona que dice, es que se murió mi hijo, lo asesinaron y quiero explicarle a Claudio X González, porque además viene como en calidad de candidato, ¿no? Todo el mundo lo está arropando. Entonces, seguramente una persona humilde dijo, pues es que debe ser candidato y debe tener poder y a lo mejor él me puede ayudar para el tema de mi hijo, ¿no? ¿Y qué dice Claudio? No, pues no tengo tiempo para escucharte, pero mira, toma para tu taco. Y eso porque ya se había sentido exhibido, porque primero se va, lo deja así como, no, fuchiaste para allá, y luego cuando vio que lo estaban grabando, ay, bueno, me regreso y toma tu lanita, ¿no? Vale la pena que veamos Vamos esto, a ¿no? verlo porque sí es tremendo. ¿Qué le piden? Es que, mire, asesinaron a mi hijo y no tengo dinero para seguir las investigaciones. Aparte que nosotros siempre hemos sido, digamos, pues unas personas trabajadoras, digamos, no sé... ¿Qué le dijo? Bueno, no, que no tiene tiempo para atenderme. Precisamente por eso digo, hay veces que uno se equivoca con las personas que uno se acerca para ver en qué lo pueden guiar, en qué instancia puede uno, digamos, irse para que le hagan esta investigación, porque en el municipio donde mi hijo fue asesinado me cobran 80,000 pesos y ya me estafaron con unos centavos y no tengo dinero. Aquí le dejo una nadita. No, le permite, es que le digo que asesinaron a mi hijo. Ya cambiamos de sección, pero lo que sucede ahí es una escena tragicómica. O sea, uno no sabe si reír o llorar, realmente, Sí, porque incluso la persona dice, es que no es un tema de dinero. No, yo no quiero dinero, no quiero para el dinero, taco. Esta es la visión, ¿no? Ah, es humilde, dale para el taco. Y ya. Y ya que se calle. Que se calle. Que se calle, sí. Y sigamos defendiendo al INE, ¿no? Sí. Ah, pero son los mismos, Claudio X González y su cofradía, los que dicen, está muy mal apoyar a los adultos mayores. Lo que hace López Obrador es populismo. Ah, pero él sí quiere resolver a billetazos. Bueno, increíble lo que sucede. El clientelismo de Claudio X González, que por cierto no han aclarado el tema de Mexicanos contra la Corrupción, porque Estados Unidos sigue financiando esa organización cuando hay un impedimento para que dinero extranjero se inmiscuya en política. Entonces, bueno, ahí quedará todavía la pregunta al aire, ¿no? Si hubo ahí un financiamiento de Estados Unidos a través de estas organizaciones. Un pendientito ahí. Un pendientito. Con el ¿no? gobierno de Estados Unidos, por cierto. Por cierto, by the way, ¿no? Para decirlo. Sí, con el que hay claroscuros, ¿no? En esta relación. Ahora, por ejemplo, se estaba hablando, una de las informaciones importantes de la conferencia matutina, pues fue todo esto del plan Sonora que se está fraguando y que se está echando a andar
para promover las energías limpias en el país, ¿no? O sea, con una cantidad de recursos y de infraestructura que se puede aprovechar ahí en este estado. Y hablaba el presidente de que hay dos planes, básicamente. Uno que es, ahora sí que el paquete básico, en donde está la planta solar de Puerto Peñasco, ¿no? Que ya hay dinero para ella, que ya se está invirtiendo, y hay otra serie de obras de infraestructura ahí que acompañarían. Pero hay una parte, si se quiere ampliar este plan, del que participaron a Estados Unidos y que depende de justamente que Estados Unidos invierta para que entonces pueda ampliarse y bajo condiciones además pues que no sean leoninas como ha ocurrido en otro tiempo. Vamos a escuchar qué fue lo que explicó el presidente el día de hoy. Hicimos una propuesta para impulsar el plan Sonora, vamos a decir con inversión suficiente y para un desarrollo normal, gradual. Y hay otro plan que es darle más intensidad, más inversión, pero eso va a depender de la participación del gobierno de Estados Unidos. Se está contemplando que en vez de una planta de generación de energía solar, sean 5, con más líneas de transmisión, y que se invierta más. Pero eso va a depender de que se acepten dos condiciones en el gobierno de Estados Unidos. Una, que la inversión, si es crédito, ayude el gobierno de Estados Unidos a que sea de tasas bajas, porque se trata de energías renovables. Esa es una, no tasas comerciales para la Comisión Federal de Electricidad. Y lo segundo es que en todo la dueña mayoritaria es la nación, representada en el caso de las plantas solares por la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, porque en el fondo la soberanía energética no está a debate. Hay que proteger. Dice sí que venga la inversión extranjera, particularmente Estados Unidos y Canadá, pero la inversión pública mexicana tiene que ser siempre superior, que se mantenga la rectoría, lo mismo en el caso del litio. Dice, no queremos sacarlo, este mineral estratégico, para que sea una materia prima y que sea en aprovechamiento de otros países, sino fundamentalmente de México y de su desarrollo. Vamos a escuchar el tema del litio también. El litio ya es de la nación y que en todos los casos tiene que haber asociación de la empresa pública con los particulares, y que no queremos que el litio lo saquen de Sonora, sino que primero que la empresa pública sea mayoritaria, segundo que el litio se quede en Sonora, o sea, la materia prima, el mineral, y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora, y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora. Ahí están los candados, ¿no? Ahí están los candados. Estamos viendo una forma inédita en la relación con iniciativa privada y con inversión extranjera. Esto es algo que no había ocurrido de esta manera en el país, y por eso no solamente llama la atención, sino que sí marca un horizonte diferente para establecer que esa relación es posible. O sea, tampoco esta cosa de decir no nos podemos relacionar con ellos, sino sí, pero ¿en qué condiciones? En condiciones que esté garantizado el beneficio para nuestro país, nada más, que es lo que además todos los países piden, también Estados Unidos. Exacto. Entonces, bueno, porque pues es lógica elemental, son nuestros recursos además. Así es. O sea, tenemos que poner las reglas. Lo que pasa es que los de antes
los presidentes ponían reglas a favor de los extranjeros. Es increíble, Sí, por ejemplo, una que no locura. pasó la reforma en materia constitucional de la industria eléctrica, que algunos legisladores panistas pues parecían cabilderos de Iberdrola. Así es. Y lo mismo expresidentes, Peña Nieto con su reforma energética precisamente fue para entregarle a los extranjeros. Y pues nos estaban mal acostumbrando a eso, que eran gerentes de intereses internacionales. Y los que nos oponíamos decían, no, es que tu visión es muy vieja, eso del Estado ya no debe existir. Lo de la soberanía, ¿como para qué? No el funciona. mío sí. Mi soberanía sí, y mi Estado sí, pero el tuyo no. Mi Mis bolsillo empresas también, pero las tuyas no. Sí. ¿Y cómo están ahora en Europa pidiendo clemencia a las propias empresas? Algunos países estatizando porque dicen, es que cometimos un grave error, no podíamos dejar esto en manos del mercado salvaje, que no les interesa el bienestar de la población, sino lo que ganen, y el precio del gas a subirle y lo que sea necesario, ¿no? Como están padeciendo en España, Iberdrola, hoy en día. Y a propósito de esta transformación, el presidente hace una nueva invitación para que la gente asista al Zócalo el próximo 10 de diciembre. Entiendo que va a ser... Primero, ¿no? Ah, sí, es que me fui con lo que aquí señala. Dije, el 10 de diciembre. Tienes razón, mira, es que ahí dice, pero bueno, Sí. En efecto, es el 1 de diciembre, son los 4 años, y es un evento tempranero, ¿no? No va a ser algo que termine tarde, esto es importante destacarlo, 4 o 5 de la tarde va a ser 5 por de ahí, la ¿no? tarde para que no nos agarre la noche. Y el presidente dice, no crean que ya lo saben todo, voy a dar nota, voy a decir cosas que ustedes no saben todavía. Vamos a escuchar. El día primero están invitados todos, va a informarse sobre lo realizado en 4 años. Es una reunión amplia, informativa, a las 5 de la tarde, para que no nos agarre la noche. Y si me dices sobre los logros, yo creo que ese es el más importante. Se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y eso me llena de satisfacción. Eso debiera ser el propósito fundamental de cualquier gobierno. Contestando tu pregunta, vamos bien, pero yo quiero que nos acompañen a la plaza porque voy a decir otras cosas. Vamos bien, nada más para rematar eso, vamos bien, decía el presidente, cómo no vamos a estar satisfechos con una serie de cosas que están ocurriendo. Todos los recursos que van a ser entregados a programas sociales, que está habiendo recaudación, que no se elevaron los impuestos, que no se elevó el precio de los combustibles, en fin, hay una serie de condiciones que hay que reconocer que además le pegan pues a todos los sectores sociales, no estamos hablando aquí nada más de un sector, o efectivamente hay una prioridad de un sector mayoritario mucho más vulnerable, pero en realidad hay muchas políticas que están impactando a todos los sectores sociales del país. El presidente dice, estamos satisfechos y eso vamos a presentar el 1 de diciembre. Así es, la inflación contenida, entre otras cosas. Así es. Y resaltar que estamos en tiempos inéditos también en materia de conquistas de lo que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Sin duda, a ver, hoy en día ya nos están presentando el plan para que se incorpore al Seguro Social a una cantidad de personas impresionante, que es el sector de las trabajadoras del hogar, un sector históricamente olvidado. ¿Cuántas veces, cuántos foros no escuchamos precisamente del reclamo de muchas trabajadoras que han dicho no tenemos acceso al IMSS, trabajamos más incluso que los hombres, e incluso en el caso de parejas, mujeres que se han sentido invisibilizadas, ¿no?, en una labor que es esencial, el cuidado del hogar. Y desde diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó que la Ley Federal del Trabajo estaba discriminando a este sector y le ordenó al IMSS, en los tiempos ya de la 4T, que hiciera un plan, primero piloto, para que dijera cómo iba a incorporar a ese sector vulnerable de la población y que trabaja mucho, ¿no?
Exacto, y ese plan pues involucró que se hiciera de manera voluntaria este pago y que se pudiera hacer un modelo que se ajustara a un tipo de trabajo pues que sí difiere en su lógica con otro tipo de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no necesariamente se trabaja de lunes a viernes, no en horario corrido, sino días salteados. Entonces, ¿de qué manera lo podemos adaptar a este sector? Y por eso se hace el piloto. Estábamos viendo, nos daba los datos Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, que del 97 hasta que la Suprema Corte determinó esto, habían habido 4,000 incorporaciones, porque era absolutamente voluntario y cada quien hacía lo que quería. A partir de que se mete este piloto y se empieza a formalizar y vamos viendo ya un modelo mucho más concreto, ya hablamos de la incorporación, nos lo mencionaba Miguel Arzate, de 53,755 mujeres aseguradas o personas aseguradas, porque no solamente luego son mujeres las trabajadoras del hogar, pero sí son fundamentalmente mujeres. Y ahora estamos en una tercera etapa, en una nueva etapa, donde ya es obligatorio, ya está aprobado en una ley. Es obligatorio y tiene distintas implicaciones. Vamos a ver parte de lo que nos explica hoy Luisa María Alcalde sobre esta nueva etapa que atraviesa la ley para el seguro de las trabajadoras del hogar. De una reforma a la ley del seguro social implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo al salario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, por mes, por bimestre, por semestre o incluso por año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo cuando en la suma de todos los empleadores se completa un mes. Y son trabajadoras del hogar, ¿eh? Porque ahora recuerdo que una de las convocantes a la marcha del domingo se quejó, y lo digo textual, ella comentó: estoy preocupada porque mi sirvienta no sabe de qué trata esta movilización. No son sirvientas, no estamos en la etapa de la esclavitud. Los sirvientes, las sirvientas no existen. Pero sí existen esas pulsiones. Exactamente, estamos hablando de derechos para todos y para todas. Y claro, lo que pasa es que algunos se quedaron viviendo en la etapa de la colonia, ¿no? Así de es. las castas, de los nombres y bueno, de esta visión, traigan a un príncipe europeo para que ordene a esta bola de indios y nacos, aunque nos ha dicho López Obrador que los nacos estamos de moda, ¿no? ¿Verdad? Estamos de moda. Sí. Pero, así es. A propósito de este registro, un nuevo horizonte, sí, y este registro pues es histórico y nos están marcando el camino, ¿no? De cómo hacer este proceso, sobre todo si hay personas que nos están viendo y que son trabajadoras del hogar, o en su caso también quienes colaboran con trabajadoras del hogar, pues sí hay que darlas ya de alta. Reconocer esos derechos, ¿no? Este son el tipo de cosas que muestran de qué manera se está dando esta transformación. Aquí estamos hablando ya de una ley instrumentada y todo, pero que tiene que ir acompañada forzosamente, y por lo que dices, Jorge Armando, pues de una forma distinta de pensar, ¿no? De una transformación de las conciencias, y eso es parte de lo que también aquí hacemos en Mañanera 360. Y vamos a ver, creo que es muy importante que veamos pues cuáles son los beneficios que se dan con esta ley de aseguramiento a las trabajadoras del hogar. Tienen a partir de esta ley el beneficio de la atención médica sin limitaciones, que esto también ya podría estar cubierto para la población en general por IMSS Bienestar, pero hay otras cosas que son importantes: incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, cobertura para la familia de la persona trabajadora del hogar y cobertura, créditos de vivienda, es decir, para un crédito Infonavit, para una casita, ¿no? Eso sería muy importante, el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional que lleva ahí décadas, pero que no opera en la práctica. Bueno, ahí están los teléfonos también, dudas en el 01800-623-2323, opción 0. Y bueno, si eres patrón, seleccionas la opción 1.
Si eres persona trabajadora del hogar, seleccionas la opción 2, el horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos y días festivos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así es esto, por si tiene dudas, pero para que no tenga tantas dudas, le vamos a poner aquí el video que nos pusieron en la conferencia matutina sobre cuáles son los requisitos y los pasos para una buena inscripción. Ahora, registrar a las personas trabajadoras del hogar al Seguro Social es muy rápido y sencillo. Aquí te lo explicamos en 4 pasos. Entra a ims.gov.mx y da clic en Personas Trabajadoras del Hogar y luego en Ingresa al trámite. Paso 1. Inicia el trámite. Llena los campos con tu CURP y correo electrónico y da clic en Continuar. Paso 2. Datos personales. Verifica que tu información sea correcta y termina de llenar los campos de contacto y domicilio y da clic en Continuar. Paso 3. Incorporación. Ingresa CURP y número de seguridad social de la persona trabajadora del hogar. En caso de no contar con alguno, consulta las siguientes páginas. A continuación, elige la manera en la que haces normalmente el pago, ya sea por mes completo o por día. Ahora, registra sueldo mensual o salario diario según corresponda. El sistema hará el cálculo de la cuota patronal y de la persona trabajadora. También puedes agregar a más personas si así lo deseas. Da clic en Continuar. Paso 4. Línea para pago. Finalmente podrás ver y descargar 2 documentos, el comprobante de la solicitud y la línea para pago con la que podrás cubrir la cuota en línea o en la ventanilla de cualquier banco. Y listo, el aseguramiento de la persona trabajadora comenzará hasta el mes siguiente al del pago. Afilia a las personas trabajadoras del hogar. Su trabajo también vale. Por un México con trabajo digno. Bueno, pues destacar que también el director del IMSS, Zoé Robledo, habló de la posibilidad de que trabajadores independientes se inscriban precisamente en el Seguro Social y bueno, esto tendría varios beneficios. Vamos a escuchar. Es una modalidad diferente, sí. Así Vamos es. a ver. Según los datos del INEGI, hay 13 millones de personas trabajadoras independientes en México, que trabajan por su cuenta, que no tienen una relación obrero-patronal tradicional. Son lo mismo comerciantes, músicos, promotores deportivos, artesanos, mecánicos, carpinteros, profesionistas, muchos de ellos también, abogados, contadores, incluso los médicos, las médicas en sus consultas privadas, también diseñadores o arquitectos. Anteriormente había una modalidad, la modalidad 44, que con motivo de la reforma de 1997 se planteó que había que formalizar a los trabajadores por su cuenta. Sin embargo, pues no fue muy exitosa. En 18 años, desde la reforma, tomaron 18 años para asegurar a 15,000 personas y en su momento más alto se llegaron a asegurar a 32,000. El trabajador, la trabajadora puede hacer su aseguramiento a salario real, al salario que ellos registren. Tiene la cobertura de los 5 seguros, es decir, además de atención médica, el seguro de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, incapacidades, cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, la pensión, además de guarderías. Al día de hoy han pasado 22 meses y en esos 22 meses ya hemos asegurado a 53,000 personas. Bueno, y ahí podemos ver, a ver, es que aquí lo importante es entender que el tema de los trabajadores independientes es que como no existe esta relación obrero-patronal, entonces las aportaciones son dadas por el propio trabajador. Y esto que estamos viendo aquí son los beneficios de este aseguramiento con el IMSS. Además de atención médica sin limitaciones, también estamos hablando de una cobertura de incapacidades, riesgos de trabajo, igualmente guarderías, pensión, cobertura para la familia y cobertura de créditos Infonavit. Eso próximamente. Ahorita también recordar, esto se encuentra en una etapa piloto. Sí, y en el caso del Infonavit sería bueno que después entrevistemos al director general, Carlos Martínez, porque esto tendría muchas implicaciones. Sí sería un gran incentivo para que un trabajador independiente diga, bueno, me voy a inscribir al IMSS, porque si tengo acceso a un crédito Infonavit va a ser un cambio sustancial, un cambio cualitativo. Yo creo que eso
va a dar la posibilidad de más acceso a vivienda, va a detonar incluso, ¿no? Todo el sector de vivienda, porque hay muchas personas que trabajan por la vía independiente y han tenido la limitante de no poder acceder a un crédito de vivienda precisamente por carecer de esa relación obrero-patronal. Bueno, ¿tenemos algo más? Sí, porque también anunciaron otro programa que es para que las personas que viven aquí puedan asegurar a sus familiares que viven en el extranjero. Vamos a ver parte de lo que es este otro programa rápidamente y regresamos. Recientemente en un par de consulados, llevamos 981 personas aseguradas y algo muy interesante, el monto de aseguramiento, es decir, el salario que se está registrando por parte de nuestros paisanos en el exterior es 76% mayor al salario promedio registrado en el país por trabajadores independientes. En este siempre heroico afán solidario de seguir protegiendo a sus familias cuando se quedan acá, tanto en la cobertura de atención médica y también próximamente con la posibilidad de tener un crédito de Infonavit. Y tenemos también, digamos, una especie de manual virtual a través de un video de cómo un trabajador independiente se puede registrar precisamente ante el IMSS. Veamos. Ingresar los datos, la CURP, el número de seguridad social y algo muy importante que también aplica para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Si alguien ya había cotizado en el Seguro Social porque había tenido un empleo formal antes durante su vida, se recuperan las semanas que ha trabajado, es decir, en esos casos no empiezan desde cero. El domicilio, correo electrónico y teléfono, se define el esquema de aseguramiento, pago por mes, semestral o anual, se realiza dentro de los primeros 20 días del mes con el pago en línea, con una línea de captura y a partir de los siguientes meses el IMSS generará esta misma línea dependiendo si se pidió que fuera mensual, semestral o anual. Y iniciado el aseguramiento, a partir del primer día del mes inmediato posterior, el trabajador debe de registrar a sus beneficiarios y también pues acudir a una unidad de medicina familiar para adscribirse a un consultorio. Bueno, pues ahí está la información que se da el día de hoy. Efectivamente, como dices, Jorge Armando, pues unos pasos más adelante en materia de derechos laborales y lo ideal es que hubiera cada vez más también de personas afiliadas al Seguro Social porque no están bajo modalidad de subcontratación. Así es, y seguramente muchas personas están tomando ya nota para inscribirse como trabajadores independientes. Creo que muchos vamos a aplicar esa vía porque hay que decirlo, o sea, hay empresas que a pesar de que uno tenga una relación obrero-patronal, nos contratan por la vía del outsourcing, ¿no? Empresas privadas, gandallas, que dicen, no, a ver, yo no te voy a cargar laboralmente, vas a hacer una carga, nada de que te voy a dar un chícharo para el tema del IMSS, no. Va a haber una factura como si fueras un trabajador eventual, sin embargo ya tienes un trabajo periódico. Hay muchas empresas que así se las gastan. Incluso López Obrador ha dicho, en diciembre baja la cantidad de empleados porque acuden a ese tipo de estrategias, ¿no? Sí, te corro y luego te vuelvo a recontratar, no te tengo que dar prestaciones y por eso entonces... No hay antigüedad, nada de eso. Mesetilla o esa aguinaldo, caída ni los dueños, ¿no? Reparto de utilidades, nada. Exactamente. Por cierto que también los periodistas ya tenemos esta posibilidad de afiliarnos, los trabajadores del mundo del periodismo y de la comunicación. También ese es un otro programa que me parece que hoy tenían una asamblea que tenía que ver con esto y donde iban a reunirse con los beneficiarios de ese programa, algunos. No estoy. Bueno, interesante ese tema. Es un tema importante también, sí. Como no, porque es un sector muy, muy desprotegido, justamente que se contrata así por honorarios, ¿no? Pero ¿qué tal los periodistas machuchones? Departamentos aquí y allá y todo esto. Bueno, una distancia gigante. Sí, una distancia. Pero es que algunos no son periodistas, ¿verdad? Son publirelacionistas. Vámonos pues a algo más. ¿Qué tenemos? ¿Ya cambiamos de sección? Vámonos a las sugerencias. Vámonos.